Vamos llenos de conocimiento. Ya, profesor. Este artículo, o sea, hay un artículo, un artículo en la tercera que podemos mostrar en pantalla, se llama Jóvenes nostálgicos y desencantados, la nueva cara de los conservadores. La última ola feminista, el estallido social y el inestable mercado laboral que vino después tuvieron un efecto impensado entre los hombres menores de 30 que las encuestas le están detectando, pero que hace tiempo domina las redes sociales. El auge de valores típicamente cristianos y tradicionales, y muchos de ellos sin ningún tipo de vergüenza, incluso con orgullo, se declaran de derecha, de ultraderecha e incluso pinochetistas. Así es. Este fenómeno, bueno, usted es profesor, así que le tocan enfrentar a jóvenes de esa edad, más o menos generación Z, la generación nacida después de 1996, es decir, personas que ahora tienen 29 años hacia abajo. Y ya no son tampoco adolescentes, ya también son adultos jóvenes. De hecho, viene otra generación que es la generación alfa, que son los adolescentes actuales. Pero quémonos en la generación Z. Usted los conoce como alumnos, imagino que también analiza el fenómeno. ¿Por qué hay un regreso en esta generación Z de un neopinochetismo? Ahora, claro, este es un fenómeno mundial. Uh-huh. Fíjate que alguna vez, hace 2 meses, vi un reportaje en España, en Barcelona, y los jóvenes se estaban también derechizando, yéndose a Vox. Uh-huh. O sea, desde la anomia a Vox. Ahora, aterricemos en Chile. Yo creo que todo fenómeno de acción, de cambio, de transformación, te genera casi físicamente una reacción. Mi opinión es que el estallido, que no es un estallido delictual ni mucho menos, un fenómeno de masa que todavía no se entiende en profundidad, salvo la aversión al abuso, a la desigualdad, pero algunos temas de la primera convención, en mi opinión, se pasaron 15 pueblos. Y al pasarse 15 pueblos, inmediatamente hay una cierta reacción. Yo creo que lo que pasa con estos cabros que están entrevistados ahí es eso. Ahora, no es un grupo mayoritario. En general, el acceso de los jóvenes en Chile a la educación superior, 1.280.000 hoy día estudiando en CFT, IP, IU de todo tipo, 520.000 con gratuidad, es un fenómeno, es una revolución. Entonces, ahí tenés un tema de acceso laboral, porque esa masa de estudiantes no tiene fácil acceso al mundo laboral. Ese acceso al mundo laboral nada más está cruzado por las redes, por el capital social, por la influencia familiar. Hay otro estudio de la FENA hace algunos años atrás, impresionante. Y yo te diría que, como dicen los cabros estos entrevistados, es la desafección del estallido, es su tema laboral, y cuando llegan a la derecha, es porque en el vacío, en la inseguridad, los conservadores te dan certeza en la vida privada, en la pareja. Entonces, el debate nuestro es cómo decirle a ese mundo que el camino es la transformación. ¿Y cómo decírselo? Porque eso mismo estábamos hablando en la mañana con Nicolás, que decía exactamente lo que está diciendo usted. Esa necesidad de encontrar estabilidad en algo, que eso te lo promete un discurso más conservador. O sea, vas a tener familia, vamos a tener una red de apoyo. La misma, incluso la religión, es mucho de comunidad, de estabilidad, sí, claro, de me siento seguro, de me siento acompañada. En cambio, lo otro se ha vendido, como dicen también acá en el reportaje, hay una desafección, como que los valores quizás más liberales de izquierda no funcionaron ya, se murieron con el estallido, muy crítico. Esos valores son permanentes. Pero eso es lo que se cree. Vienen desde Espartaco. Críticos del feminismo. El primer revolucionario en la Roma. Uh-huh. ¿Ah? ¿Cómo se hace entonces para decir que eso no es solo la respuesta? Un capítulo más de la lucha ideológica. O sea, si un cabrón a mí del mundo popular termina pinochetista, el problema es mío, no es de él. Es mío. Políticamente me refiero. Sí, sí. Porque las condiciones objetivas de ese cabro, en la historia de Chile, para no irme por otro lado, sus mejores condiciones están determinadas por una política que tiende a generar el piso de igualdad para que se despliegue la libertad. Ese es el tema de la izquierda esencial. O sea, es la izquierda, culpa de la izquierda. Mi interpretación de la izquierda, que no busca que seamos todos iguales. No, señor.
hay un piso civilizatorio. Y las diferencias en la vida, de acuerdo al mérito, la capacidad, la voluntad, la tenacidad, pero todos partiendo de un piso, pues. No parte de un piso hoy día un egresado del Grange que de la Escuela 146 de la Janet Jara. No pasa, no parten igual. Y la mejor demostración de que no parten igual es cuando por primera vez se encuentran, pues. El Juan, el Diego, no, Pedro, Juan y Diego. Pedro municipal. Juan subvencionado. Diego particular pagado. No se ven nunca, salvo el día de la prueba. ¿Y qué pasa ahí? Diego 660. Juan 590. Pedro 540. Los mismos 12 años, los mismos 10 meses por 12 años, el mismo currículum en un 60%. Entonces, si Pedro me sale con que a lo mejor quiere ser Diego, tiene todo el derecho, pero tiene que conocer las condiciones que permiten que Diego llegue a los 660 y por qué él llega solo a los 540. Entonces, este es un fenómeno, pero que yo creo que colaboró, este es un fenómeno más que los jóvenes. Perdonen, voy a ser bien brutal, a mí me encanta esto. Por ejemplo, creo que se los dije el lunes pasado. De repente, la exacerbación del cambio, cuando no es más gradual, cuando el choque es brutal, te genera una reacción. Voy a poner un ejemplo que es muy fuerte en el campo chileno. El rodeo de las vacas. Me encuentro con un animalista, me va a decir el rodeo, las vacas. Y la historia del rodeo. Y la masa que se reúne en la vida rural en torno al rodeo. ¿Se fijan? El avance de las políticas de género. ¿Vieron que Bukele prohibió la semana pasada el lenguaje inclusive en la educación? Sí, sí. Porque ¿qué pasó? ¿Es correcto hombres y mujeres separados? Sí. Pero perdónenme, lo vi yo con mi ojo, pues. ¿Eh? Cuando vi una autoridad dirigiéndose al público y dijo, seremis y seramas. ¿No será mucho? Como alterar el lenguaje de sentido común. Pero entonces usted cree que esta respuesta más conservadora es efectivamente una reacción, causa y efecto de que se fue para el otro lado del discurso progresista, como se pasó para la punta. Nos pasamos 5 pueblos. 7 pueblos. Y se puede... ¿Te damos un ejemplo? Tengo amigos en el partido que son dirigentes de pueblos originarios. Yo voté a prueba. Además, para reformar, porque no me gustaba todo. Pero el contraste que hubo entre la dirigencia política y académica de los pueblos originarios y la respuesta del pueblo originario es para estudiarla, pues. ¿Por qué en Tirúa ganó el rechazo como el 80%? Y ahí estaba mi amigo Adolfo Millaur, que fue alcalde. En Petorca, por ejemplo. El agua. ¿Te fijas o no? Las transformaciones, aquí me pongo gramsciano, las transformaciones tienen que ser graduales para que sean permanentes y sólidas. Tú sabes que hubo un debate en la convención de que unos compadres querían que no dijera que la vivienda era propia, porque estaba en otro artículo indirecto. Y como yo no solamente hablo, fui a varias comunas, invitado por los alcaldes, y no se me olvidaba nunca, Comuna de Los Bravos, en un centro deportivo con el alcalde, mi amigo Max. 50 mujeres. 4 me preguntaron, ¿es verdad, compañero, que nos van a quitar la casa? ¿De dónde venía eso? De un academicismo que decía, no, la casa no es propia. No, ya sabemos que es propia, pero se negaron a colocar la vivienda propia. ¿Y qué hace la derecha? ¡Guau! Le van a quitar la casa.
Profesor, quiero tomarme de esto que usted está hablando para ocupar un concepto que usted utilizó. La reacción, el ser reaccionario. Volviendo a los jóvenes de la generación Z, que hoy día se declaran pinochetismo, lo hacen en gran parte a la reacción. El estallido social es un caso en Chile, pero también al feminismo. El feminismo hizo que muchos hombres de clase media, media baja, vieran que estaban siendo desplazados en importancia en las luchas actuales, que ellos ya no estaban siendo relevantes. Y por eso surge mucho resentimiento por un lado, y también dicen, oye, este sector progresismo no nos está considerando, en las derechas y en las derechas radicales no están tomando en cuenta. Entonces reaccionan a los movimientos de avanzada, en este caso por las reivindicaciones de género. Quiero preguntarle por el caso en particular de la generación Z, que viene de la alt-right estadounidense, que fue el movimiento que llevó a Donald Trump, que significa Alternative Right, que fue un movimiento que se gestó por los millennials primero y luego por la generación Z, en foros de internet, en Reddit, en 4chan, en Naika, con el lenguaje de los memes, que muchos dijeron que era un fascismo aplicado al shitposting o a la lógica de internet del siglo XXI. En esa línea quiero preguntarle por los reaccionarios de hoy y los reaccionarios del pasado. ¿De dónde viene el concepto reaccionario y por qué se puede aplicar hoy y también en otras etapas de la historia de Chile? Míralo de esta manera, en la historia de Chile. Siglo XX, pues no la teatro. En la medida que se constituye la izquierda social y política, en partido comunista, socialista, y empiezan a hacer las transformaciones por la vía institucional, esas transformaciones, cualquier cambio te genera un cambio de estatus, un cambio de posición. Es un suma cero. En consecuencia, el afectado tiende a reaccionar. Ese es el reaccionario. Les pongo un ejemplo concreto. Si yo soy dueño de un fondo en 1950, 5.000 hectáreas, trabajan conmigo 40 compadres. Dependen de mí, no solo del salario, que no es salario, se paga en el inquilinaje. Yo le doy 500 metros cuadrados, arme su ruca, 2 vacas, 3 chanchos, 2 pollos. Y además su hijo mayor también trabaja para mí. Ese es el inquilinaje y la gran hacienda que viene desde la colonia. Cuando Frei Montalva hace la reforma agraria y además la ley de sindicalización campesina, ciudadanos, en 1966, antes de esa ley, había 2.000 campesinos sindicalizados. 2.000. Con esa ley, el 10 de septiembre del 73, llegaron a 280.000. Tú comprenderás que el que tenía a un campesino adormecido, cuando la ley, la política y la movilización despierta a ese campesino que ha dormido 400 años y empieza a luchar por sus derechos, bueno, yo, que tenía una situación determinada, bueno, tengo una nueva situación y reacciono frente a eso. Es como natural también. Entonces, alguna vez se lo escuché al presidente Lago. En toda sociedad hay fuerzas que avanzan y fuerzas que paran el avance. Casi una cosa física. Entonces, lo reaccionario, como su nombre lo indica, es una reacción a algo. ¿Con qué tú eres reaccionario frente a qué? Al cambio. Y eso es lo que ocurre en Chile y en el mundo. Profesor. Tú me habláis de estos grupos, tú lo dijiste. Viste que en Alemania, el segundo partido más grande de Alemania se llama Alternativa para Alemania. Alternative for Deutschland. Que son los neonazis, en los hechos. ¿Dónde surgieron? En la Alemania democrática, en la Alemania del Este. Producto de también la frustración de la unificación alemana, que no dio todos los resultados que ellos querían. La frustración porque finalmente la RDA les garantizaba estabilidad. La salud, la educación, la vivienda, no más del 10% del ingreso en arriendo. ¿Cachan? Entonces una mezcla. Pero finalmente la presencia de jóvenes hacia la derecha, hacia el mundo radical de derecha, es una debilidad ideológica de la izquierda.
Profesor, y recién Sebastián Flores Muga acá estaba diciendo, me encanta decirle, pero de verdad yo me siento en una clase. Después me dan ganas de hacer una clase. No, yo también, por eso, mira. El compañero Flores acá estaba diciendo de que estas juventudes que tienen una vuelta al conservadurismo también han hablado mucho de una reacción al feminismo. Y hay un término que aparece mucho que es la manósfera. ¿Lo has escuchado? No. La manósfera. Aparecen influencers y comunidades digitales que promueven una masculinidad rígida y crítica del feminismo. Se habla de manósfera, un espacio en la línea donde se mezclan las ideas de derecha, discursos pro vida y rechazo a las agendas identitarias. Y muchos jóvenes dicen buscar certeza y sentido en estas corrientes en un contexto, como estamos hablando, de crisis económica y social. Manósfera. Déjeme complementar. Pasa que los movimientos feministas y de ¿cómo se llama? Y de comunidad LGBTIQA+, han llevado a cuestionar las ideas de lo que es la masculinidad, por ejemplo. Entonces, hay nuevas masculinidades y la gente... ¿Y que estáis 5 pueblos? Claro, pero déjeme plantearle. Entonces, hay gente que dice, oye, la masculinidad clásica, el hombre fuerte se está perdiendo, el hombre alfa hay que reivindicarlo. Y aparecen influencers que reivindican ser un macho alfa bajo la vieja escuela. También aparecen movimientos, por ejemplo, las trad wife. ¿Usted las conoce? No, para nada. Traditional wife, que es un movimiento de la generación Z y personas menores incluso, mujeres que dicen que hay que volver al rol de la mujer tradicional de estar en la casa y atender al marido. Cocinar como en los años 50, claro. Pero gente que tiene 20 años, 18 años. Entonces... Pero es interesante porque tiene que... Todo lo que tú me estás diciendo... Es un reaccionario. Es una reacción... Ahora, así avanzan las sociedades. Porque hay una cosa dialéctica. A la acción, la reacción. La síntesis. Claro, entonces, déjeme ir al punto. ¿Por qué cree usted que surge esta manósfera, que viene de la idea de man, un universo de ser masculino-hombre, en oposición tan potente y con tanta rabia, por así decirlo, que se asocia una idea de ultraderecha al feminismo y los movimientos pro igualdad de género? Porque en ese capítulo, como en otros, si tú no ves bien la sociedad, la penetración del mundo conservador, y tus valores son relevantes, que es más relevante que las mujeres tengan igual derecho que los hombres, ¿estamos? Pero si tú exacerbas ese paso, ¡pum!, viene la reacción. ¿Usted cree que se exacerbó ese paso junto con todos los otros valores que estamos hablando de que eran más liberales? Por ejemplo, que fue de la mano el pasarse 7 pueblos, el feminismo junto, por ejemplo, con las otras demandas sociales. No, en muchos temas, sí. Porque además te genera incluso reacciones en el mundo progresista. ¿Vamos? Porque estos son fenómenos que hay que tratarlos muy bien para poder avanzar. Porque, ojo, cuando te pasas 7 pueblos, la reacción te puede hacer retroceder 15. Pero ¿y qué pasa cuando ya habían 20 pueblos atrás? Eso me pasa a mí. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando ya estábamos 50 pueblos atrás? Por ejemplo, en temas como el feminismo, y se necesita un bombazo para que se hablen las cosas y después se regula. Se va a consolidar. Como que se va regulando. Porque es una tesis casi física. Pero mira el ejemplo de las mujeres. Las primeras manifestaciones, la primera ola, por así decirlo, aunque hay un dato con las primeras que entraron a la Chile con el decreto Munati, pero eso es excepcional. Mira el primer movimiento, era básicamente el sufragio. Eran mujeres de clase media alta. Salvo la Belén Dizárraga, que vino, una anarquista que vino a la Salitrera, que le colocaba más igualdad real. El MEMCH, el de la Aliana Cafarena. Fíjate que el primer objetivo logrado es votar en las elecciones municipales. Mira, yo le digo a mis alumnos, ¿se fijan el machismo que hay en eso? Oye, ¿saben qué más? ¿Ustedes quieren votar? Ya, le vamos a votar en las municipales nomás. No tienen cabeza ni para la parlamentaria ni la presidencial. Se logra el año 49. Pero fíjense, en los 60 y los 70, el movimiento feminista es muy chiquitito. Reaparece en el marco de la dictadura en la lucha por democracia en la casa y en la calle. Y se rearticula finalmente en los 90 y para qué decir en los 2000. Lo mismo que el LGTB.
Pero yo, a ver, como a mí me gusta que la sociedad avance en libertades, hay que consolidarla. Porque la historia te dice que si te pasáis 10 pueblos, esa reacción no es que te dejen el pueblo 1. Podéis ir 10 pueblos para atrás. Profesor, y a propósito de esto que estamos hablando, la académica, le voy a contar para ver que me dé su opinión, una académica de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Sonia Montesino, no está de acuerdo con la tesis de la respuesta conservadora a la ola feminista que es la que estamos actualmente. Ella dice, a aquellos que han cambiado su posición en relación al feminismo les preguntaría qué entienden por ese concepto. Creo que hay una superficialidad muy grande en la comprensión del movimiento. Ella también va más allá, dice que el feminismo ya generó cambios imborrables en la sociedad chilena en mujeres de derecha y de izquierda. Y en eso es correcto. Totalmente correcto. Y en este hecho cultural sin duda provoca un sentimiento de revancha en la medida que la entrada en escena de las mujeres cuestiona el espacio ocupado tradicionalmente por los hombres, las violencias, feminicidios y muchas otras formas de minusvalorar a las mujeres. O sea, ya se logró algo, sí. No se puede quizás decir que se pasaron pueblos, por ejemplo, con el feminismo, siendo que ha sido una lucha eterna y que los pasos que se logran se retroceden, como usted dice, 15 pasos atrás, pero no precisamente por la reacción, sino porque es una lucha que va en constante retroceso por cualquier cosa. O sea, por Sonia Montesinos. Sí, la Sonia la conozco y le leí un libro espectacular que es sobre las mujeres. Ella es como la editora. Sí. Ya. Pero mira, veamos un caso concreto. ¿Por qué surgen estas mujeres de 20 años? Tradwife, traditional wife. Ya, ¿qué quieren ser? Casarse, atender, irse a la casa, cocinar, esperar al marido. Cocinar, esperar al marido, comillas, satisfacer al marido, el reposo del guerrero, bordar. Y los niños. ¿De dónde viene eso? ¿A qué, ese grupo que reacciona a qué? Yo me pregunto lo mismo porque también acá me voy a poner, ¿qué de malo tendría querer ser una tradwife? No, o sea, me pregunto si es que no es reaccionario. Está en su derecho, evidente. Pero en general, la lucha de las mujeres legítima, por supuesto, en la igualdad laboral, y esa mirada de la mujer a la espera del marido, con el pisco sour y arreglada, ¿estamos? Con los guaguas durmiendo para que no jodan, bueno, te coloca en un papel subordinado. Claro. Te coloca una especie como de servidumbre frente al macho alfa. Y la lucha de las mujeres, y yo, espérate un poquito, yo nací machista. Yo he tenido la evolución en la vida. Me han ayudado a mis hijas. Y la manera en parte, que me retan todo el día cuando tengo actitudes patriarcales, dicen ellos. ¿Estamos? Pero lo que te quiero decir es que ese fenómeno es tan evidente en el caso de las mujeres. La lucha por condiciones de igualdad, el acceso a la educación, el acceso laboral. Mira, si todavía estamos peleando a igual función, igual salario, por ejemplo. Profesor, usted fue de la reacción cuando joven. Usted fue reaccionario. Así es. Usted era de derecha. Así es. Y usted cambió de opinión. Muy simple. ¿Por qué era de derecha primero que todo? Cuando joven. ¿A qué edad tenía cuando era de derecha? 19 años. 18, 17. 18. A ver, yo salí de la escuela militar, mira las paradojas de la vida, más bien progresista, si tú quieres, por la historia personal, ¿eh? Pero caí en el único liceo que me aceptaron, Liceo 11 de Las Condes, el que está al lado de la comisaría de la MES. Y llegué ahí, y en el Liceo 11 de Las Condes y en el Liceo 14, que está en Padre Hurtado, eran los colegios base de la juventud del Partido Nacional. Y algo en el Las Tarrias y en el Liceo 7 de Nilla. Para de contar. Era que no. Y, como soy bueno para hablar, en una asamblea se me acercaron dos compadres, me dijeron, ¿por qué no? Y ahí empecé. Mira. Terminé de jefe nacional de los estudiantes particulares. Y mi colega al lado era Andrés Alamán, que hacía de jefe nacional de los fiscales. Alamán, ¿usted sabe lo que hizo en su vocación política? Él estudiaba en St. George.
Y se tuvo que cambiar, con la pelea familiar, me imagino, a Lastarria, para competir en la Federación de Estudiantes Secundarios, en la primera elección del 71, donde ganó Salazar, de la Democracia Cristiana. Y en la segunda elección del 72 hubo un empate y no se reconocieron los triunfos. Y miren lo que es la vida. Camilo Escarona era el presidente de la FC de izquierda. Y Salazar, el presidente de la FC de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. ¿Qué me pasó a mí? Muy simple. Lo que me salvó a mí fue la Universidad de Chile. Mírenla. Y mi ingreso al pedagógico. Le agradezco a Dios. Porque cuando tenía algunos antecedentes familiares con mi mamá que me decía, mira esto, mira lo que está pasando. Pero cuando entré, ¿qué me pasó a mí? Miren, entré a una universidad intervenida, a una escuela de historia que los que fueron mis amigos después, que me tenían temor, ¿ya? Porque todo el mundo sabía que venía de la escuela militar de la Juventud Nacional. Claro. Pues, ¿ah? Era como la caricatura del sapo. Entonces, fíjate, me llamó, no es que me llamó la atención, estoy analizando a los 72 años algo que me pasaba a los 20, pero fíjate que todos los profesores habían sido echados. Todos los profesores eran pinochetistas, salvo una, la Sara Harp. Y cuando resulta que entrábamos al casino, te sentabas más de 4 y llegaba un tontón macut y te separaba. Si te ibas a los pastos, nosotros lo llamábamos La Habana, el pedagógico maravilloso, por las palmeras, más de 4. Entonces... ¿Y usted no se imaginaba que iba a suceder eso cuando entró? No, yo lo que pasa es que quiero reconocer que una mirada más elaborada. No en ese minuto. El gran escándalo de la derecha está en el bando número 5 de la Junta, donde la Junta Militar da las 15 razones para haber dado el golpe. 14 de las 15 razones fueron violadas por la dictadura civil y militar, salvo una, el derecho a propiedad. ¡Pum! Fíjate que el 22 de agosto del 73, la mayoría de la Cámara, nacionales, demócratas radicales, demócratas cristianos, le dicen al presidente Allende que está violando la Constitución y que se ha puesto al borde. 3 semanas después, los que acusaban a Allende de violar la Constitución, la masacraron. Entonces, toda esta reivindicación de la libertad, de la democracia, de la libertad de prensa, hasta el 11 de septiembre en la mañana. ¿Cuáles son los diarios que salieron el día 12? El Mercurio y La Tercera. ¿Cuál es el canal que siguió existiendo? Canal 13. Entonces, la reivindicación de defensa de la democracia, al final, era una caricatura. Lo que se defendía es la propiedad privada. Esa es mi reflexión, elaborada con el tiempo. Claro, ahí se dio cuenta. Y me dio una vuelta en el aire. Costó que mis compañeros me creyeran, ¿eh? Los que yo conocí después, que yo sabía que eran, después supe que eran militantes, socialistas, de la Jota, decían, no te creíamos mucho, po. Y con toda razón, po. ¿Y continuó con amigos antiguos del otro lado? Me queda uno. ¿Sí? ¿Que lo comprendió en esta vuelta No, de me queda uno que además es republicano. Y de ahí me queda uno. Mándale un saludo. Con nombre y apellido. Yo le digo Somoza. Por Somoza. Pero me digo Valenzuela. No es Cristian Valenzuela. Otro Valenzuela, compañero mío de colegio. Del Liceo 11. Bueno, el que me reclutó, pues. El que me reclutó. Profesor, y para cerrar, le agradecemos mucho que nos dé esta clase, esta verdadera cátedra que nos da todos los lunes. No, pero no la pongáis, porque así es una conversación. No, pero yo estoy aprendiendo mucho. Pero es divertido tomarlo como una clase de historia. Sí, pues. porque hay mucha gente que no tiene acceso a gente que no estudió historia, como usted, que quizás no es humanista y tomó el biólogo y el matemático. Hay cosas que no conoce estos recovecos de la historia de Chile, así que... Ahora sabemos por qué se dice dar vuelta a la chaqueta. Claro, hacer el análisis con el presente es muy
Para cerrar la idea y analizando a esta juventud reaccionaria de ayer y hoy, ¿qué cree que tienen que hacer los progresismos o las izquierdas, pensándolo como cosas distintas, para que no se vuelvan pinochetistas? O para que gente como usted, cuando tenía 19, 20 años, dé ese giro, quizá un joven que nos está escuchando pueda decir, oye, quizás yo soy pinochetista en estos momentos, pero no lo había visto de esta forma. Yo creo que eso lo digo en sentido positivo. La tarea es la lucha ideológica. Porque la lucha ideológica te permite, en la conversación con el otro, situarse y situarlo en por qué él está en eso. Él tiene derecho a su opción, pero situarlo, explicarle. O sea, a mí me resulta bien complicado, y una vez más, no es culpa de la persona, es culpa de la izquierda que haya gente del mundo popular, votando por la derecha. Cuando las condiciones objetivas y las subjetivas y la historia. Entonces, cuando tú tienes esa evidencia a esa persona, tú tienes que decirle, a ver, momento, tiene todo el derecho a votar como usted quiera, pero yo le voy a explicar que sus aprensiones, sus angustias, derivan de una forma de organización de la sociedad. No sé si les ha tocado a ustedes que hay gente que dice, a mí la política no me interesa. Y yo le digo, los que me quieren escuchar, a ver, un momentito, siéntate un ratito. ¿Tiene un momentito para hablar de política? Tu salud, ¿quién la define? La política. Tu educación, ¿quién la define? La política. Tu previsión, ¿quién la define? La política. Tu política de vivienda, ¿quién la define? La política. La vida cotidiana de un ser humano está definido por la política. ¿Por quién está en el poder? ¿Cuáles son las prioridades de ese que llegó al poder democráticamente? Te pongo un ejemplo. Jara Yanet, mi candidata, dice, quiero subir sistemáticamente el salario mínimo. ¿Qué dice su principal rival, Kast? Quiero congelar el salario mínimo. Entonces yo le digo al millón de personas que tiene salario mínimo, usted decida, o vota por un candidato que le quiere congelar, o vota por un candidato que le quiere aumentar. Usted decide. Esa es la forma. No es descalificar al otro, facho pobre, no, eso no es así. Hay que explicar hasta el cansancio. Educar y explicar. Gobernar es educar, decía Pedro Aguirre Cerda. Francisco Vidal esta mañana en turno en vivo. Un aplauso, profesor, por favor. muchas gracias para usted, la gente. Acá somos casi 1.700 personas en vivo, así que dejen su like para que vuelva el profesor el próximo lunes. ¿Qué podemos hablar el próximo lunes? Yo ya, al productor ya le dije. ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar? A ver. Yo creo que la gente no tiene por qué saber, que la crisis política en Chile no es si gana Kast o gana Jara o gana Matei. Cualquiera de los tres que gane le va a costar una barbaridad gobernar. Porque el problema en Chile, el cáncer en Chile, el tumor, es el sistema político y su representación en el Parlamento.